I am your father. La sorpresa es uno de los factores que ha sido indispensable para que una película se considere asombrosa. No es necesario llenar la pantalla con incontables escenas de acción o con costosos efectos especiales. El asombro real en una película es aquel producto de buenas actuaciones, de un guión muy bien trabajado y el desarrollo de la película a cargo de una excelente dirección. Las películas con estas últimas características han logrado marcar historia y se han incrustado en la cultura popular gracias al asombro que dejaron en el público al ser proyectadas por primera vez. Destacando el elemento sorpresa, te presento las 7 películas con finales inesperados. Número 7. Duncombe es un ladrón muy peculiar, ya que él se encarga de robar ideas, claves de cuentas bancarias, entre otro tipo de información confidencial. Cualquiera que escuche esto pensaría que lo hace de manera virtual por medio de una computadora o infiltrándose en alguna corporación, pero en este caso se utiliza un método poco convencional. Doom es un sujeto que se infiltra en los sueños de sus víctimas y lo hace a través de una máquina que induce en sueños a quien la utiliza, además de que tiene la peculiar capacidad de mantener a 2 o más personas dentro de un mismo sueño, y así nuestro protagonista logra penetrar en el inconsciente de sus víctimas y así poder robar la información directamente del cerebro. Aunque parezca una locura, es posible que el equipo de la operación de Doom logre inducirse en un sueño dentro de otro sueño, y así ir penetrando niveles de sueño cada vez más profundos. Es por ello que cada miembro del equipo cuenta con un tótem, el cual les permite distinguir la realidad de un sueño. Tras una serie de dificultades, Doom se ve en la necesidad de quedarse atrapado en alguno de estos sueños para salvar al equipo y así evitar que se queden atrapados en este sueño. Y es entonces que nos asombra con una realidad que nos deja dudando si sus actos lo ayudarán a escapar de este sueño profundo o no, ya que él cuenta con una pirinola que es su tótem para distinguir la realidad de un sueño. Si ésta continúa girando significa que es un sueño, pero si se detiene es que está en la realidad. En la escena final podemos ver que la pirinola está girando, pero nos deja con la duda si terminará de girar o seguirá girando. Es así que no sabemos si es la realidad o un sueño. Número 6. Los otros. La trama se desenvuelve recién concluida la Segunda Guerra Mundial en la isla de Jersey. Esta historia está protagonizada por Grace y sus hijos Annie y Nicholas. Ellos viven en una casa con reglas muy especiales, pero la más rigurosa impuesta por la señora Grace es que en ninguna habitación debe entrar algún rayo de luz, ya que sus hijos padecen una extraña enfermedad, la cual les obliga a no tener contacto con la luz del sol. Dentro de la familia existe la esperanza de volver a ver al esposo de Grace, el cual se hallaba combatiendo en el ejército y cada día estaba a la espera de volver a verlo. La película nos va envolviendo en la trama del día con día, y ahí es donde descubrimos que Annie dice que hay fantasmas en la casa. Grace, al escuchar extraños sonidos, se dedica a averiguar qué es lo que está sucediendo en la misteriosa mansión. Al final descubrimos algo sorprendente al saber quiénes eran los otros. Número 5. Hair, durante su lanzamiento fue poco reconocida, pero nos muestra hacia dónde se dirige la sociedad actual en la que vivimos, ya que la historia se desenvuelve en un futuro no muy lejano. En este film se resalta la relación humana con la tecnología, y a su vez, cómo es que la dependencia de la tecnología nos va alejando en la parte humana, la parte de convivir, de estar con nuestra especie en este mundo. Y nos ataca también brutalmente con las nuevas formas de comunicación. Esta película alcanza un lugar en este top gracias al inesperado giro que le da la vida de Theodore Chomley, quien, después de descubrir un dulce enamoramiento, también se da cuenta que sus sentimientos no son nada ante el abismal y versátil mundo de las inteligencias artificiales. Si no has visto esta película,
Es muy recomendable, en mi opinión, me dejó con un vacío existencial y me hizo reflexionar sobre el uso de las redes sociales y la tecnología actual. Número 4. El sexto sentido. La historia está basada en el caso de Cole, un niño que es tratado por Malcolm, un psicólogo infantil. La historia inicia cuando Malcolm regresa a casa tras ser reconocido por su trabajo, y su esposa Anna le reprocha que su trabajo es prioridad en su vida, cuando de repente aparece Vincent, un expaciente de Malcolm, el cual, en un arranque de miedo, dispara en el abdomen de Malcolm, quien supuestamente logra sobrevivir. Con el paso del tiempo, el terapeuta se ha sentido alejado de su esposa y le dedica más tiempo a su trabajo. Es así que comienza el tratamiento con Cole, niño que al parecer tenía los mismos problemas que Vincent. Después de algunas conversaciones, Malcolm logra hacerse de la confianza del niño. Es entonces que le revela su horrible secreto. Le confiesa que él puede ver a gente que ya murió. Es aquí donde se origina una de las frases más famosas del cine: "Veo gente muerta". En un principio, Malcolm duda si su confesión es cierta, pero cambia de opinión después de oír unas grabaciones donde encontró evidencia de lo que decía era verdad. Gracias a esto, el terapeuta logra entenderlo y le sugiere que deje de tener temor y que le dé un propósito a su don de comunicarse al más allá. Es así que Cole vuelve a encajar en un círculo social y al parecer presenta mejoría. Después de encontrar una solución al caso de Cole, Malcolm vuelve a casa y encuentra a su esposa dormida mientras en el televisor se proyectaba su video de bodas. Malcolm mira el televisor y recuerda. Es entonces que a su esposa se le cae el anillo de bodas de Malcolm. Y es entonces que se da cuenta que en el accidente que tuvo con Vincent no logró sobrevivir, sino que todo este tiempo ha estado muerto. Número 3. La raíz del miedo es una película donde aparecen dos grandes de la actuación. En este film tenemos como protagonistas a Richard Gere y Edward Norton. En esta historia veremos a Martin Bale, un abogado que busca el éxito y el reconocimiento en su profesión. Es entonces que escucha en las noticias que el acólito llamado Aaron Stempler está siendo acusado del asesinato del arzobispo Rushman. Es aquí donde el abogado ve una oportunidad de crecer como profesional y decide hablar con Aaron. Conforme conoce a Aaron, se entera de algunos delitos sexuales del arzobispo y de los problemas mentales de Aaron. Es aquí donde Martin busca como de lugar defender la inocencia de su cliente. En un muy cerrado caso ante la corte, Martin gana el caso dando a Aaron la libertad. Y esto es gracias que de alguna forma comprobaron que Aaron sufría de un desorden de personalidad. Al final, parecía que había hecho justicia, pero es entonces que Aaron delata su verdadera personalidad, para demostrar que todo el tiempo había fingido y que él siempre había sido el asesino. Número 2. Los Infiltrados es una de las joyas de Martin Scorsese, mezcla de los talentos de Matt Damon y Leonardo DiCaprio. La historia se basa en el juego de policías y ladrones, pero en esta ocasión es muy enredado. Frank Costello, interpretado por Jack Nicholson, es el líder de un grupo de la mafia, una organización bien establecida con la capacidad de criar niños, apadrinándolos para ser infiltrados en la mafia. Collis Sullivan es un criado para ser un topo de Costello dentro de la mafia del estado de Massachusetts. Sullivan es aceptado en la unidad de investigaciones especiales que se centra en el crimen organizado. Por otro lado, Billy Costigan, contactado por el capitán Keenan y el sargento Dickman, le sugieren que trabaje como policía infiltrado dentro de la mafia, debido a su historial familiar que ha tenido contactos con la mafia. Sería el más adecuado para trabajar de esta índole. Con el paso del tiempo, estos dos infiltrados se enteran que hay un topo en cada bando, y su tarea es descubrir al impostor. En una intensa búsqueda están muy cerca de descubrir quién es el soplón de la policía. Cuando parecía que estaban a punto de encontrarlo, sucede lo inesperado.
un largo tiroteo donde nos damos cuenta que nadie es lo que parece, derramando mucha sangre por un sinfín de confusiones y descubrimos que había más infiltrados de los que pensábamos. Número 1. El Club de la Pelea, una película donde aparece una vez más Edward Norton, acompañado por Brad Pitt y Helena Bonham Carter. El Club de la Pelea es una película que, además de ser intrigante de principio a fin, nos regala varias reflexiones de cómo se comporta la sociedad moderna y de sus carencias. Película llena de mensajes que no bastará con verla una vez para descubrirlos todos. Para mi gusto, una película muy adelantada para la época y con excelentes actuaciones. Regresando a lo que nos trae aquí, que es el magnífico final. En este film podemos ver la vida de un hombre común que tiene un trabajo sencillo, que al parecer su existencia carece de sentido, motivado a abandonar todo e iniciar una nueva vida. Renuncia así a su trabajo y de la mano de Tyler Durden deciden iniciar un club clandestino donde un grupo de hombres pelearían por placer. El Club de la Pelea crece poco a poco con la ayuda de Tyler. Al paso del tiempo se van formando más clubs de la pelea a lo largo de todo el país, convirtiéndose en una organización anticapitalista y anticorporativista llamada Project Mayhem, o Proyecto del Caos. Después de la muerte de uno de los miembros, es que el protagonista, el cual no tiene nombre, decide detener a Tyler y hace una persecución a lo largo del país. Es aquí donde las cosas no empiezan a cuadrar, pues después de hablar con algunos de los miembros del Club de la Pelea, entonces él y la audiencia se dan cuenta de lo que está pasando y le damos una explicación a varios de los eventos que presenciamos en la historia, obligándonos a ver una vez más la película para entender cómo fueron pasando cada una de las escenas. Para no hacer más larga la espera de la sorpresa final, el personaje de Edward Norton sufre un trastorno de personalidad y se revela que Tyler y el narrador fueron todo el tiempo la misma persona. Simplemente una historia alucinante. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Déjame en la caja de comentarios si conoces películas con finales inesperados. Yo no me despido sin antes decirte que yo soy tu amigo Luis Sarasúa.